todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ahora escuchen bien. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué es ser un judío según esto? No significa tener sangre literal de Abraham. No significa vivir en el Medio Oriente. Significa tener ¿a quién? Tener a Jesús. El que tiene a Jesús es un judío de verdad. Noten Romanos 9 y el versículo 6 al 8. Romanos el capítulo 9 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Nuevamente el apóstol Pablo está hablando aquí sobre quién es un judío. Dice allí en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Imagínense ustedes que no todos los que son israelitas, según dice el apóstol Pablo. Ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados como descendientes. Es decir, un judío, según la definición que da Dios, no es un judío literal con sangre de Abraham. Si hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, según la definición de la Biblia, nosotros somos considerados por Dios como judíos. Si ustedes leen el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, Jesús estaba hablando con los judíos y les dice, ustedes yo sé que son simiente de Abraham, pero en realidad yo quiero decirles que ustedes no son simiente de Abraham. Es decir, Jesús dice, yo sé que ustedes literalmente descienden de Abraham, pero en realidad ustedes no son simiente de Abraham, porque ustedes quieren matarme y si Abraham viviera hoy no querría matarme. Es decir, ustedes son simiente no de Abraham, sino que ustedes son simiente del diablo, porque rechazaban ¿a quién? A Jesús. Es decir, la clave para ser un judío no es tener sangre de Abraham, sino estar unido ¿con quién? Estar unido con Jesús. Entonces yo pregunto, ¿será que los 144,000 descienden de las 12 tribus literales de Israel? ¿Son descendientes literales de Abraham? No, porque ya hemos visto que la definición de un judío es alguien que ha sido circuncidado de corazón. Es alguien que ha recibido a Jesús. Alguien que ha sido bautizado en Cristo. Ese es un judío. Ese es un israelita descendiente de Jacob o de Israel. Es decir, que estas 12 tribus no son literales, sino que conllevan un significado espiritual. Ahora, quiero que notemos lo que dice Apocalipsis 21:12. Se habla de 12 puertas con los nombres de los 12 hijos de Jacob. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo muy interesante en cuanto a las puertas. Apocalipsis 21 y el versículo 12. ¿Saben ustedes que en las puertas va a haber ángeles chequeando la identificación? Dice en el capítulo 21 y el versículo 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ¿qué? 12 ángeles y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Pregunto entonces, ¿en las puertas hay ángeles admitiendo y no admitiendo personas? Claro que sí. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es lo que exigen los ángeles para admitir a alguien dentro de la santa ciudad? Por las puertas de la ciudad. Note lo que dice Apocalipsis 22 y el versículo 14. Apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 14. Y vamos a leer después el versículo 15. Y yo estoy leyendo de la versión del 60. Las versiones más antiguas dicen de una forma un poquito diferente. Creo que las versiones antiguas
son más fidedignas y más adelante les voy a decir por qué razón. Dice en el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas. Las versiones más antiguas dicen, bienaventurados los que ¿qué? Los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yo pregunto, ¿quiénes son los que van a entrar en las puertas de la ciudad? ¿Los que qué? Los que guardan los mandamientos. Y yo pregunto, ¿quiénes van a estar afuera que no se les va a admitir? Noten el versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Se dan cuenta que estas son puras violaciones de los 10 mandamientos? Homicidas, no matarás. Idólatras, no te harás imagen. Ama y hace mentira, no hablarás falso testimonio. Fornicarios, no cometerás adulterio, etc. Es decir, que los que están adentro guardan los mandamientos de Dios. Mientras que los que están afuera, ¿qué hacen? Quebrantan los mandamientos de Dios. Y los ángeles están en las puertas diciendo, ¿guardaste tú los mandamientos por amor a Jehová? Ah, sí, muy bien, pasa. ¿Tú desobedeciste a Jehová? ¿Pisoteaste los mandamientos? ¿No adoraste al Señor? Por lo tanto, no puedes entrar acá. Es decir, los ángeles van a admitir por las puertas a los que amaron a Dios y guardaron sus mandamientos. Porque Jesús declaró, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ahora necesitamos analizar un poquito a los hijos de Jacob. Aquí se va a volver bien interesante esta cosa. Permítanme decirles algo en cuanto a estos hijos que tenía Jacob, que luego se conoció como Israel. Estos muchachos en su mayoría eran mala gente. Imagínense ustedes, eran unos envidiosos y celosos. Cuando el padre de José le dio un manto, se llenaron de envidia y de celos. Eran unos mentirosos. Cuando vendieron a José a Egipto, le dijeron al padre que lo había matado un animal. Eran unos mentirosos. Además de eso, eran unos asesinos. Odiaban a su hermano. Y Simeón y Leví querían matar a José. Imagínense que Simeón y Leví eran tan sanguinarios que en cierta ocasión Siquem, que no era israelita, tuvo relaciones sexuales con la hermana de ellos, Dina, y los Simeón y Leví se enfurecieron con Siquem por haber dejado embarazada a Dina. Y entonces fueron, a Siquem dijo, yo amo a Dina y Dina me ama a mí, nos queremos casar. Y entonces Simeón y Leví dijeron, está bien, te puedes casar con ella, siempre y cuando todos los hombres de la ciudad se circunciden. Y fueron circuncidados, dijeron, está bien, nos circuncidamos todos. Todos se circuncidaron. Y cuando estaban en el terrible dolor de la circuncisión, Simeón y Leví se fueron a la ciudad de Siquem y arrasaron con todos, mataron a todos los hombres de la ciudad y le robaron todos sus bienes. Eran unos sanguinarios y unos ladrones. Además de eso, imagínense ustedes que Rubén cometió el pecado de incesto, se acostó con la concubina de su propio padre, Bilha, según Génesis 35, 22. Además de eso eran inmisericordios y malvados. Más adelante cuando José se encuentra con sus hermanos en Egipto, encontramos que José estaba escuchando su conversación, pero ellos no lo sabían, y uno le decía al otro, mire cómo fuimos nosotros con José cuando lo echamos allá al foso, y él clamaba y gemía y pedía por favor que no lo vendiéramos. Y sin embargo, malvados, sin ninguna misericordia, lo vendieron. Imagínense ustedes, deshonraron a su padre durante años y años. Además de eso, encontramos a Rubén que podría haber librado a su hermano, pero no tenía la columna vertebral para decir lo que ustedes quieren hacer está mal, no lo vamos a hacer. Y se fue, y cuando regresó ya habían vendido a José. Era débil de carácter. Y Judá, imagínense, se acostó con su nuera pensando que era una prostituta
y la dejó embarazada a su propia nuera. Esa era la clase de personas que eran los hijos de Jacob. E inmediatamente nos preguntamos, ¿cómo es posible que los nombres de estos 12 muchachos estén inmortalizados en las puertas de la santa ciudad Nueva Jerusalén y van a quedar ahí por los siglos de la eternidad? Yo me puedo imaginar a los impíos que están fuera de la ciudad diciéndole a Dios, ¿cómo es que tú tienes a esos muchachos allá adentro? ¿Cómo es que tú tienes esos nombres en las puertas de la santa ciudad? Asesinos, celosos, envidiosos, ladrones, adúlteros, débiles morales, y allá los tienes dentro de la ciudad. ¿Cómo es posible? Ellos cometieron los mismos pecados que nosotros. Inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón están los nombres de los 12 hijos de Jacob sobre las puertas de la santa ciudad cuando eran tan malvados? La respuesta la tiene el mismo libro de Apocalipsis. El Espíritu Santo los transformó y los cambió. No quedaron igual como eran. Note lo que dice Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 7. Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 7. Y esta fórmula se usa para cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que ¿qué? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Al que qué? Al que venciere, dice aquí. Yo pregunto, ¿los hijos de Jacob vencieron sus malos rasgos de carácter? Claro que sí. Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 21 y los versículos 7 y 8. Apocalipsis 21 y el versículo 7 y 8. Nuevamente la misma idea de que los que están en la ciudad fueron vencedores sobre sus malos rasgos de carácter. Dice en el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero ahora fíjense los otros. Dice en el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ven el contraste entre los que están dentro y los que están fuera? Los que están dentro vencieron los pecados que cometen los que están afuera. Porque si los de adentro hubieran continuado cometiendo los mismos pecados, no hubieran estado adentro, sino que hubieran estado ¿dónde? Hubieran estado afuera de la santa ciudad. Los nombres de los 12 hijos de Jacob están inmortalizados sobre las puertas, sencillamente porque a pesar de que eran pecadores y malvados, vencieron los malos rasgos de su carácter por la sangre del Cordero. Es más, en Apocalipsis 15 y el versículo 2, que no vamos a leer, dice que los que viven en los últimos días, cuando Cristo venga, dice allí que habrán ganado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su señal y sobre el número de su nombre. Es decir, este grupo al final de la historia, a pesar de que fueron pecadores, tenían malos rasgos de carácter, dice que al final de la historia se van a parar ante la bestia, el sistema del cual hemos hablado, ante su imagen, el segundo sistema del cual hablamos. Y van a rehusar la marca de la bestia, aun a riesgo de sus propias vidas. No van a temer la muerte, van a ser fieles a Dios. Es decir, van a ser vencedores. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón es que la palabra puertas está en plural? ¿Cuántas puertas son? Son 12 puertas. ¿Y qué está inscrito sobre cada una de las puertas? Uno de los nombres de uno de los 12 hijos de Jacob.
Yo pregunto, ¿creen ustedes que todos vamos a entrar